Saludos, arrancamos nueva edición informativa en este miércoles 29 de abril, en el que les destacamos que la nueva plataforma Universidades por la Pública se moviliza para denunciar la falta de financiación por parte de la Junta de Andalucía. Exigen que se destine el 1% del PIB para garantizar la calidad de la enseñanza ante la proliferación de universidades privadas. La nueva red Universidades Andaluzas por la Pública, impulsada por organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales, nace con una histórica movilización por una financiación justa. Alertan de la ofensiva mercantilista que sufre el sistema universitario y reclaman el blindaje inmediato del 1% del PIB para las universidades públicas con un mínimo irrenunciable para garantizar la calidad que Andalucía merece. Una de las prioridades que tenemos en la plataforma de Universidades Andaluzas por la Pública es que el gobierno autonómico blinde una financiación del 1% del PIB andaluz a las universidades públicas, y no es porque lo digamos nosotros, es algo que establece la LOSU, la Ley de Universidades. También queremos que se paralice el trasvase de responsabilidades a las universidades privadas, que se reduzca la intervención en las universidades públicas, porque todo esto está suponiendo una serie de recortes en las distintas universidades públicas de toda nuestra comunidad. Una asfixia económica que no solo deteriora la calidad docente, y es que el estado de los centros deja mucho que desear y es muy habitual que los estudiantes no tengan el material para llevar a cabo sus prácticas. La concentración, que ha tenido lugar de forma simultánea en 5 capitales andaluzas, se ha celebrado en Málaga, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA, en Teatinos. Y en esta concentración han estado presentes algunos de los candidatos a las autonómicas del próximo 17M. El PSOE por Andalucía y Adelante exigen un plan de choque inmediato y acusan a Moreno Bonilla de poner en peligro el futuro de miles de estudiantes. Desde que Moreno Bonilla llegó a la presidencia de la Junta, ha puesto en marcha una estrategia de deterioro de la universidad pública para generar ese espacio de negocio para que proliferen iniciativas privadas también en la universidad. Una universidad pública no puede estar haciendo números y no puede estar comprometiendo la renovación de profesorado. Están pasando las políticas de Moreno Bonilla, que son las políticas de hacer que nos tengamos que endeudar por estudiar. Si nos fijamos en los datos, vemos cómo cada año está creciendo el número de gente que pide un crédito para poder estudiar. A las 12 de la noche del próximo viernes 1 de mayo arrancará oficialmente la campaña electoral en nuestra comunidad autónoma. Moreno Bonilla y Maillo abrirán la campaña en Sevilla, Montero en Granada, Gavira en Cádiz y García ha elegido Málaga capital. Los actos de apertura de campaña por las elecciones autonómicas del 17 de mayo comenzarán a desarrollarse en la tarde del jueves 30 de abril. Si bien hasta las 12 de la noche del viernes 1 de mayo los candidatos no podrán pedir el voto oficialmente, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. La campaña electoral se prolongará hasta el 15 de mayo, mientras que el sábado 16 se desarrollará la jornada de reflexión, previa al día de la cita con las urnas. El presidente de la Junta y candidato del PP andaluz a la reelección, Juanma Moreno, abrirá la campaña en Sevilla, junto al monumento a Cristóbal Colón, a partir de las 8 de la tarde. Moreno es cabeza de lista al Parlamento por la provincia de Málaga. Por su parte, la candidata del PSOE andaluz a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que es la número 1 de la lista socialista por Sevilla, ha escogido la ciudad de Granada para la apertura de su campaña, mientras que al día siguiente tiene previsto desplazarse a Málaga para asistir a la manifestación central que los sindicatos UGT y comisiones obreras convocan cada año con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, que en esta ocasión se va a celebrar en la capital malagueña en lugar de en Madrid, como suele ser habitual. También ha confirmado su participación en la manifestación la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por la tarde, la candidata del PSOE andaluz compartirá un mitin en Cártama con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y quien ocupara esos mismos cargos en una etapa anterior, José Luis Rodríguez Zapatero. Por su parte, el candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira, abrirá la campaña en Cádiz, circunscripción por la que es cabeza de lista al Parlamento. El candidato a la Junta de la Coalición por Andalucía, Antonio Maillo, también ha escogido Sevilla para abrir la campaña, la provincia por la que es número 1 a la Cámara Autonómica.
Finalmente, el candidato a la presidencia de la Junta de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que concurre por la provincia de Cádiz, abrirá la campaña en Málaga a partir de las 8:30 en los bajos del puente del Museo de Arte Contemporáneo. El Partido Popular señala que Andalucía cuenta con un déficit del 40% de infraestructuras eléctricas, que también afecta al problema de la vivienda al no poder impulsar nuevas promociones. Los populares también afean al Gobierno de España que un año después del gran apagón no sepamos aún las causas. En Málaga, solo en la provincia de Málaga, este déficit en la infraestructura energética nos está llevando a tener en jaque ni más ni menos que 25.000 viviendas. Hay 25.000 viviendas en la provincia de Málaga, con la falta que nos hace, que están pendientes a día de hoy de que haya nuevas infraestructuras eléctricas que permitan suministrar de luz y tener esas viviendas con absoluta normalidad en cuanto al suministro eléctrico. Y a día de hoy, después de un año, todavía no sabemos el origen y el porqué de aquel apagón. Tampoco se depuraron responsabilidades ni sabemos quiénes fueron los que estuvieron detrás de la negligencia, de la irresponsabilidad, de la inacción para que llegáramos a esa situación crítica para nuestro país, para nuestra comunidad autónoma y también para Málaga. Por tanto, ahí tenemos un gran ejemplo de opacidad y de falta de transparencia. El Partido Socialista se compromete a poner en marcha un plan de choque espera cero para reducir la lista de espera en dependencia en nuestra comunidad autónoma. Prometen más recursos y sobre todo plantilla. Cada 5 horas y 12 minutos en el año pasado falleció un malagueño o una malagueña esperando estos recursos, estas prestaciones a las que tenían derecho. De la mano de María Jesús Montero podemos recuperar la ley de dependencia en Andalucía. A partir del 17 de mayo, si tenemos la confianza mayoritaria de los andaluces y andaluzas, vamos a poner en marcha un plan de choque espera cero para la recuperación de la ley de dependencia. Por Andalucía pone el acento en la emergencia climática y la destrucción del Valle del Guadalhorce. Critica a Moreno Bonilla por favorecer la iniciativa empresarial en el campo en pleno patrimonio natural. Moreno Bonilla lo tiene claro, su modelo es vender todo nuestro patrimonio a grandes especuladores, grandes fondos de inversión, empresas garrapatas que vienen a llenarse los bolsillos de mucha pasta a costa de lo que sea y a costa de los vecinos y vecinas de toda Andalucía. En el caso de Coín, yo creo que queda clara la historia de por dónde va el modelo de Moreno Bonilla. Los distintos proyectos de fotovoltaica, del acuífero de Coín, de la presa de Río Grande, el proceso que ha tenido y el impacto que tiene las canteras aquí en el territorio son signos de cómo desde el Partido Popular a las derechas ponen alfombras rojas a grandes especuladores, a grandes empresas garrapatas para reventar el territorio sin importarle nada ni nadie. Decía Antonio Machado que solamente el necio confunde valor y precio, y lo que hace la derecha y estos especuladores es eso, confundir el precio con el valor de las cosas. Nuestro entorno natural, el entorno natural de Coín, no tiene precio para lo que realmente está valorado por la propia población. Desde Por Andalucía lo tenemos claro, máxima protección a nuestros entornos naturales porque se nos va la vida en ellos. El índice de precios de consumo recortó 2 décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, gracias al menor coste de la electricidad y pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo. En concreto, el organismo estadístico, en su avance, explica que la moderación de la inflación influye el descenso de los precios de la electricidad, que disminuyeron más que en abril del año 2025, y la evolución de los precios de los paquetes turísticos, que subieron, pero menos que en el mismo mes del año anterior. Por contra, los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de la inflación, ya que subieron en abril de este año frente a la bajada que experimentaron un año antes. El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente, es decir, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, que en abril disminuyó 1 décima y se queda en el 2,8%.
La UMA y Sea Life impulsan un novedoso estudio en embriones de tiburón que permitirá analizar cómo se generan enfermedades sanguíneas como la leucemia y plantear cómo tratar la línea de investigación que estará centrada en comprender el origen evolutivo de estas estructuras novedosas en metazoos, con especial énfasis en los vertebrados. Sea Life Benalmádena ha firmado un acuerdo de colaboración con la UMA, la Universidad de Málaga, para impulsar un novedoso estudio en embriones de tiburones, con el objetivo de conocer la evolución y formación de la sangre. Los escualos son los vertebrados más alejados dentro del árbol genealógico a nosotros, cuestión clave para abordar preguntas fundamentales sobre el origen evolutivo de estas estructuras. Sabemos que los tiburones producen la sangre siguiendo un sistema muy parecido al nuestro. Comparar cómo se produce, cuáles son los mecanismos que producen la sangre, los embriones de tiburón, y compararlo con los mecanismos que produce la sangre en un ser humano, por ejemplo, nos va a permitir entender esos mecanismos por los cuales se fabrican, digamos, todas esas células sanguíneas, y entendiendo mejor cómo se fabrican estas, vamos a entender mejor qué alteraciones de este mecanismo conllevan a enfermedades sanguíneas, como por ejemplo puede ser las leucemias. Para ello se emplearán técnicas de biología molecular y del desarrollo, incluyendo análisis de expresión génica y caracterización celular en distintas etapas embrionarias. Este enfoque permitirá establecer comparaciones rigurosas con los mecanismos descritos en otros vertebrados. El acuerdo de colaboración entre Sea Life y la UMA tendrá un periodo de 5 años, aunque prorrogable. El equipo de Sea Life Benalmádena no puede estar más orgulloso de que sus animales, los que tenemos aquí, trabajamos con ellos y cuidamos aquí en el centro, como son el alitán, el tiburón pinta roja, el tiburón bambú, algunos de ellos autóctonos incluso, aporten a estas investigaciones y con ellos podamos descubrir cosas nuevas en base a la leucemia o enfermedades que a día de hoy conforman esa problemática tan importante. Sea Life Benalmádena incluye entre sus programaciones anuales y en sus objetivos principales la divulgación científica y el apoyo a programas que permitan impulsar estudios para la mejora de las especies, que podrá ser ampliado para complementar el estudio en el caso de que fuera necesario. El PSOE propone crear un intercambiador modal con 1000 aparcamientos disuasorios en la parcela de CaixaForum en Málaga capital. Señalan que el nuevo centro cultural va a provocar un caos circulatorio en las barriadas que estén más cercanas. El Grupo Municipal del PSOE pide la creación de un intercambiador modal con más de 1000 plazas en la parcela donde se construirá el Centro Cultural CaixaForum, en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, en el distrito de Cruz de Humilladero, tras la eliminación de más de 300 plazas de parking, sin que el equipo de gobierno haya consensuado nada con los vecinos. Los socialistas critican la improvisación municipal en materia de movilidad, tras convertir 7 barrios de Málaga en una ratonera junto a Los Corazones y Carranque. Esta pérdida de aparcamientos afecta a los vecinos, pero también a toda la ciudadanía que acude a la Comisaría Nacional, a Barbarella, al CEMAC. La ciudadanía no se merece la improvisación y la falta de planificación de Paco de la Torre y de su equipo. Por eso, desde el Partido Socialista pedimos, primero, que no apliquen medidas en contra de los intereses de vecinos y vecinas. Por ejemplo, que no echen abajo la escuela infantil de Tiro Pichón para conseguir unas poquitas de plaza. Ese edificio, el chalecito, es historia del barrio y los vecinos y las vecinas están reclamando su uso. Los socialistas exigen al consistorio que ponga en marcha de manera urgente las medidas necesarias para crear un plan de aparcamientos residenciales en este entorno y en el resto de barrios de Málaga. Por eso, desde el PSOE pedimos que se paren las obras de CaixaForum hasta que el alcalde se siente con los vecinos para encontrar las soluciones que los vecinos y vecinas quieren para el aparcamiento, y segundo, que se haga un estudio de viabilidad para que debajo del CaixaForum vaya un aparcamiento con al menos 1000 plazas, un aparcamiento disuasorio para los vecinos y vecinas de la ciudad que conecte con el metro y con las paradas de autobús. En deporte le destacamos que el Málaga vuelve este miércoles al trabajo para preparar el partido del próximo sábado frente al Eibar. Vuelve el meta Alfonso Herrero y David Larrubia está más cerca de reaparecer en el intenso tramo final de esta temporada. El Málaga se ha ejercitado esta mañana en el estadio de la Rosaleda. El grupo saltó al césped para empezar con charla técnica y activación física con balón. Una intensa jornada en la que la plantilla ensayó algunos ejercicios tácticos y acciones de estrategia para finalizar con un partidillo. David Larrubia volvió a emplearse parcialmente con el grupo. El extremo de la luz está muy cerca de reaparecer en un momento clave de la temporada. De hecho, es probable que vaya convocado a Ipurúa. Contarles también que el meta Alfonso Herrero ya ha vuelto a ejercitarse con normalidad tras superar una gastroenteritis.
Sin novedades en cuanto a la enfermería, siguen con sus respectivos procesos de recuperación al margen del plantel Dani Lorenzo, Dorrío, Luismi y Pastor. El Málaga volverá al trabajo el jueves en el mismo escenario. Por cierto, que el conjunto blanquiazul se abona a los sábados, y es que la Liga ha hecho públicos los horarios para la jornada 40, en la que los de Funes visitan al Ceuta. Será el sábado 16 de mayo a las 4:15 de la tarde, una fecha idónea para los aficionados que quieran acompañar al equipo a la ciudad autónoma. Vamos ahora con el Heredia 21 de Fútbol Sala, que cayó derrotado por 2-3 en el derbi andaluz frente al INA Group Elegido. Los de Tete se mantienen terceros de cara a los playoffs por el ascenso a la máxima categoría. El Fútbol Sala Heredia 21 no pudo sumar en el duelo andaluz frente a INA Group Elegido. El equipo malagueño mereció al menos el empate en un partido muy igualado en el que tuvo ocasiones claras de gol. De hecho, los almerienses aprovecharon 3 errores puntuales de los locales para marcharse de Carranque con 60 puntos, los mismos que Guanapix. Almerienses y zaragozanos, con estos por delante con mejor golaveras, se están disputando el ascenso directo, mientras que la escuadra de José Antonio Borrego Tete se mantiene en el tercer puesto y con 4 jornadas para asegurar presencia en el playoff. Creo que no hemos sido merecedores de la derrota, pero sí que es cierto que debemos aprender todos de que no se trata de jugar mejor, no se trata de tener más ocasiones, se trata de competir, y hay situaciones que tenemos que sentir, que percibir, y en eso tenemos que estar, ¿no? Porque tenemos que seguir trabajando, quedan 9 puntos, tenemos que certificar nuestra clasificación para playoff. Se adelantaron los visitantes con gol de Pope Mercado. El ala zurdo argentino aprovechó un balón suelto en el área para colocar el 0-1. Unos minutos más tarde, una pérdida con resbalón incluido de Pablo Ordóñez acabó con una transición visitante con finalización en gol de Barcelona 0-2. La segunda diana, además, llegó después de un disparo al poste de Fernando. La reacción no tardó en llegar. En una de las incorporaciones del portero malagueño Álvaro Mellado al ataque, Pablo fusiló la red con un potente tiro dentro del área, 1-2, un tanto que ajustó el resultado antes del descanso. En el inicio de la segunda parte, el Heredia 21 buscó con ahínco el empate y dispuso de situaciones claras, pero fueron los visitantes los que anotaron por mediación de Pope Mercado, 1-3. Un golpe del que no tardó demasiado en reponerse para seguir teniendo opciones de sumar algún punto. Davilillo cogió la pelota, encaró a su defensor y ajustó cerca del palo un potente zurdazo para poner el definitivo 2-3 en el marcador. Al Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda le quedan 4 jornadas de Liga, 2 en casa y 2 fuera, para proteger la tercera posición en la clasificación de Segunda División y sellar su clasificación matemática al playoff de ascenso. El próximo domingo 2 de mayo jugará a domicilio en la cancha del Guanapix Maño, otro de los aspirantes para subir a la máxima categoría. El Costa del Sol pierde en la ida de los cuartos de final ante el Replaza Betionac por 22-24. Las Panteras malagueñas buscarán la remontada en Carranque el próximo domingo. Un nuevo ejercicio de supervivencia para el Costa del Sol Málaga, al que le queda una bala de plata en la disputa por meterse en los playoffs por el título de la Liga Guerreras Iberdrola. Las Panteras cayeron derrotadas en la cancha del Betionac en el partido de ida por 22-24. El equipo, mermado por las lesiones, plantó cara al rival desde el primer minuto. Isa Medeiros ofrecía la primera ventaja y daba alas para seguir luchando 6-8. Apretaban las de Miguel Echeverría empujadas por la grada y sostenidas ahora por Olaya Luciriaga con 8 paradas, pero resistían bien las malagueñas para llegar al descanso con ventaja 10-12. En la reanudación las navarras castigaban cada error para poner un preocupante 20-15. Pese a todo, las de Suso Gallardo pudieron acercarse en el electrónico para seguir con vida de cara al duelo de vuelta que se juega este domingo a las 12 de la mañana en Carranque ante su afición. Y aquí tienen la previsión meteorológica para la jornada de mañana. Como pueden apreciar, los termómetros se mantienen prácticamente igual que en esta semana.
El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga y el Hotel Catalonia Molina Lario han inaugurado la exposición fotográfica Un museo con mucha calle, una propuesta que traslada las piezas de alta costura y prêt-à-porter de la colección privada del MAM al contexto de la vida cotidiana. Podrá visitarse con entrada libre durante todo el mes de abril en la terraza del restaurante Matiz, dentro de la programación del mes de la moda, consolidando a Málaga como un enclave donde la moda se vive más allá de las pasarelas.